Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. En titulares. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien anunció que cerrará la embajada de ese país en La Habana. Muestras de solidaridad con Cuba defienden cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Cuba garantiza la continuidad de su turismo tras la reciente decisión de algunas cadenas hoteleras internacionales de concluir sus operaciones en la isla. Y comenzamos informando sobre un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, publicado hoy 28 de julio. El texto señala que en el acto de subordinación a la política de agresión de los Estados Unidos, el presidente electo de Colombia anuncia que cortará los vínculos con Cuba. A continuación, damos lectura íntegramente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza las declaraciones realizadas el 26 de julio por el presidente electo de Colombia, Abelardo de Espriella Otero, quien anunció que cerrará la embajada de ese país en La Habana y que su gobierno no tendrá ningún tipo de vínculo con nuestro país. Se trata de declaraciones que se apartan de las históricas relaciones de amistad y hermandad entre Cuba y Colombia. De concretarse esta decisión, que no tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos, así como sus conexiones con lo más infame y vulgar de la política anticubana en ese país. Nada más alejado del ideario de unidad latinoamericana y caribeña enarbolado por los próceres de ambos países y al que tanto empeño y sacrificio han entregado los pueblos de la región. Con Colombia existe una relación bilateral fluida que exhibe avances importantes en el ámbito económico-comercial, en la cooperación y los intercambios académicos en beneficio de los dos pueblos. Ha sido interés permanente de Cuba ampliarla y fortalecerla. Cuba sabe que esta acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano, al que hemos apoyado incansablemente durante décadas en la búsqueda de la paz mediante una solución política negociada a su conflicto armado interno. Cuba honrará sus compromisos con los jóvenes que estudian medicina en nuestro país como parte de los acuerdos de paz firmados en La Habana en el año 2016. La hermandad de ambos pueblos y naciones se impondrá a todo intento por afectarla. Y por otra parte, muestras de solidaridad con Cuba defienden el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde diversas partes del mundo. El Consejo Grande y General de la República de San Marino, el Parlamento, adoptó una iniciativa en la que insta al secretario de Estado para Asuntos Exteriores a mantener la posición tradicional de ese país a favor del cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba y de las medidas restrictivas adicionales adoptadas unilateralmente contra la isla. El texto aprobado por el máximo órgano legislativo recuerda que San Marino ha votado de manera constante en la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la resolución y en contra del bloqueo hacia Cuba. En Brasil, integrantes de organizaciones de solidaridad y de movimientos sociales celebraron en varias ciudades el Día de la Rebeldía Nacional de la isla, con actos de respaldo y de condena al bloqueo estadounidense. En las iniciativas predominó el rechazo al cerco económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace más de 6 décadas, así como el reclamo de su levantamiento inmediato y el reconocimiento al pueblo cubano por su capacidad de resistencia frente a las presiones externas. Cambiamos de tema. La industria electrónica, comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán del Grupo Gilet, incorpora a su gestión transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente. Experiencias de esa entidad en materia de transición energética con el uso de fuentes renovables favorecen la implementación de las propuestas en línea con el desarrollo del país. Es una entidad de avanzada en la transformación digital y la automatización industrial. Especialistas y directivos del centro coinciden en que lo alcanzado en materia de autonomía energética robustece y asegura la implementación de nuevas medidas económicas con impacto también en lo social. La industria posee 22 parques fotovoltaicos internos. Estos generan más de 8.000 kilowatt-hora diarios. De ellos se consumen unos 5.000
en procesos. La relación generación-demanda permite entregar cargas al país. Al sistema entregamos entre 3.000 y 3.500 kWh diarios, de acuerdo a cómo se comporte el sol en ese día. En la industria se aprovecha todo espacio posible para colocar módulos. Desde las fachadas, techos de parqueo y cubiertas se exponen elementos fotovoltaicos con aires de modernidad, experiencias desarrolladas al nivel internacional. Generan casi igual que los demás parques horizontales, cuando uno los ubica bien ubicados. Por tanto, esto forma parte de una forma diferente de insertar con el medio ambiente tanto las características de arquitectura como las características de generación. Lo alcanzado por la industria electrónica confirma el potencial con que cuenta la nación para sustituir compras en el exterior y concretar conceptos de la transición energética, justo en momentos en que se implementarán las transformaciones. Yo pienso que no podemos dejar a la Unión Eléctrica sola en este combate. Yo pienso que esto tiene que ser un combate de todos los actores económicos, sean TCP, sean MIPYME, sean empresas estatales. Y que si todos, de acuerdo a las posibilidades, cada cual pone un panel, 2 paneles, 3 paneles, 1.000 paneles, se va quitando pedacitos, como dice nuestro presidente, del problema que es el apagón que tenemos hoy en día. Por tanto, hoy tenemos que lograr que se sume a esta tarea del apagón todas las empresas que sean posibles. Y voy más allá, pienso que todas las viviendas que sea posible también se vayan sumando. Pero las industrias, esto es un combate de todo el mundo, esto es un combate de pueblo, esto es un combate de una revolución de todos los cubanos y de todas las empresas y de todos los actores económicos como tal. Es la obra de ingenieros, especialistas, técnicos y trabajadores del grupo de la electrónica, todos con la proyección de buscar soluciones nacionales para la sostenibilidad y desarrollo de procesos con la mirada puesta en la eficiencia y la soberanía energética. Hacemos una pausa. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Si el socialismo es tan malo y el comunismo es tan malo, ¿por qué no lo dejan caer por su propio peso? ¿No? ¿Por qué hay que bloquearlo, hay que sancionarlo, hay que buscar? ¿No? Es todo algo criminal, y lo de Cuba es un capricho, porque lo de Cuba no es que quiera tener el petróleo de Venezuela, que quiera tener todas las riquezas de Venezuela. Lo de Cuba es un capricho porque Cuba se le opuso y le aguantó y nunca dio el brazo a torcer. Y ya de vuelta avanzamos con otros temas y lo anunciamos en titulares. Ante reportes de prensa sobre la salida de la cadena Meliá y otras de Cuba, el consejero de Turismo para el Cono Sur, José Antonio Aguilera, aseguró hoy que los hoteles en la isla siguen abiertos y el destino continúa operando con normalidad. La reciente decisión de algunas cadenas hoteleras internacionales de concluir sus operaciones de administración en destinos cubanos ha generado consultas entre operadores y agencias de viajes del Cono Sur. Sin embargo, la planta hotelera mantiene plena normalidad operativa y no existe afectación para los viajeros, afirmó el ejecutivo a Prensa Latina. Las comunicaciones emitidas en las últimas semanas corresponden a decisiones empresariales adoptadas por las propias compañías y responden al complejo escenario económico derivado, entre otros factores, del endurecimiento de las medidas coercitivas unilaterales y del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos sobre la isla, explicó Aguilera. El consejero aportó además que el actual proceso de actualización económica que impulsa el país también abre nuevas perspectivas para la participación extranjera en el sector turístico. Estamos convencidos de que nuevas oportunidades atraerán a otros operadores internacionales interesados en participar en el desarrollo del turismo cubano. Garantizaremos la continuidad de los servicios y continuaremos elevando su calidad. Y Cuba seguirá siendo un referente del turismo en el Caribe, aseguró.
Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. El contacto lo tenemos con la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Adelante, Ginelis. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Se mantiene sobre Cuba la influencia de las altas presiones oceánicas, mientras una baja en la altura localizada sobre el Mar Caribe incentiva durante la tarde la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en localidades del interior y sur. Este sistema en las próximas horas continuará su avance hacia el oeste sobre la península de Yucatán, disminuirá su influencia sobre el archipiélago cubano y mantendrá baja la probabilidad de lluvias para las próximas 24 horas. Se estará amaneciendo con sol y pocas nubes en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde estará parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias, con temperaturas máximas que se mantienen elevadas, valores entre 31 y 34 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central, un amanecer con poca nubosidad y en la tarde estará parcialmente nublado con máximas entre 31 y 34 grados, mientras que en el oriente del país habrá poco cambio en las condiciones del tiempo, estará con poca nubosidad en la mañana, ya en la tarde estará parcialmente nublado, baja la probabilidad de lluvias con temperaturas máximas elevadas entre 33 y 35 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6:28 de la mañana se pondrá a las 8:23 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y comienza la fase de luna llena. En resumen, para las próximas horas disminuye la probabilidad de lluvias en gran parte del archipiélago cubano. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Ginelis. Para atender la política demográfica, Cuba tiene una estrategia que integra acciones en los sectores de la salud, la educación, el empleo, la vivienda y la asistencia social. Estudios realizados hasta ahora indican que para el 2030 la población cubana continuará su tendencia al decrecimiento, envejecerá y se urbanizará. De ahí los esfuerzos por enfrentar esa situación incluso en medio de un devastador bloqueo norteamericano. Los cambios en la estructura demográfica de Cuba constituyen hoy uno de los mayores desafíos para el desarrollo del país. El descenso de la fecundidad, el envejecimiento acelerado de la población, el aumento de la esperanza de vida y los movimientos migratorios demandan políticas públicas capaces de responder a una realidad cada vez más compleja. De ahí que la atención a la dinámica demográfica se mantenga entre las prioridades del Estado cubano. En ese propósito, Camagüey impulsa iniciativas dirigidas a fortalecer la atención materno-infantil y los servicios destinados a las personas mayores, muy afectadas por la actual crisis multidimensional. Entre ellas, sobresale el compromiso de superar el 85% de ocupación de los 5 hogares maternos de la ciudad para garantizar el cuidado de las gestantes con riesgos durante el embarazo. Otro de los objetivos es mantener la mortalidad infantil por debajo de 9 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos, una meta que reafirma la prioridad concedida al programa de atención materno-infantil y al seguimiento especializado de las embarazadas y los recién nacidos, aún en un contexto adverso. La estrategia contempla además crear nuevas casitas infantiles, ampliar las capacidades de los círculos y de los hogares de ancianos, una respuesta necesaria ante las demandas de las familias trabajadoras y el creciente envejecimiento poblacional. La política para la atención de la dinámica demográfica trasciende la ejecución de obras o el cumplimiento de indicadores. Su esencia radica en construir condiciones que favorezcan el bienestar de las personas durante todas las etapas de la vida, desde el acompañamiento a la maternidad y la primera infancia hasta el cuidado digno de quienes llegan a la vejez. En Camagüey, cada una de esas acciones reflejan el compromiso de convertir esa política nacional en resultados concretos para la población, porque atender la dinámica demográfica es también apostar por el presente y el futuro de Cuba. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Miguel Ángel Cruz, que está listo ya para informarnos. Adelante.
Muchísimas gracias, Evelyn. El saludo para ti, también para los que están con nosotros. Ya comenzamos nuestro segmento deportivo con la actualización de la actuación de nuestros representantes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cuba sumó 4 medallas, 2 de oro y 2 de plata. Fueron a mediación de los 4 par de remos cortos femeninos con un tiempo de 7 minutos 11 segundos 81 centésimas. Esta fue la plata en el femenino. El oro llegó en el masculino en el 4 par de remos cortos con 6 minutos 20 segundos y 81 centésimas. El otro oro llega por mediación del bádminton individual Taimara Oropesa, quien derrotó 2-1 a Vanessa García de México, y la medalla de plata fue también el bádminton, pero en el doble femenino. Taimara Oropesa junto a Erly Cabrera se dieron ante Miriam Rodríguez y Romina Fregoso de México. Una potencia muy fuerte México en esta disciplina. Otra de las noticias que destacaron en la mañana hasta este minuto es que el judo perdió en el mixto, por equipos mixtos, ante República Dominicana. Irá por la medalla de bronce en la jornada, en el horario de la tarde. Cuba se mantiene en la tercera posición con 12 medallas de oro, actualizando 9 de plata y 15 de bronce para un total de 36. La mayor cantidad de medallas para la jornada de hoy, sobre todo las de oro, estarán en el taekwondo, así que esperemos cómo puede avanzarse la fecha para ver las medallas que caen. Ahora vamos a pasar a nuestro deporte nacional. El colega Ernesto Arturo Santana conversó con Jesús Bosmenier, entrenador de picheo del equipo Cuba de béisbol, sobre el manejo del staff en una competencia que tiene como fecha de inicio el 31 de julio. La expectativa es muy buena porque hemos podido trabajar aquí primero con el grupo que hubo varias semanas, y entonces pudimos trabajar en Bipilay, en cuarteta, trabajando la ubicación del lanzamiento, la preparación física. Creo que estamos en óptimas condiciones para enfrentar el campeonato ya cuando comience el día 31. De todas maneras, el día 29 tenemos un tope con República Dominicana, donde todos los pitchers casi van a trabajar 10, 15 lanzamientos, un inning más o menos, para ir ya preparando ya los toques finales para el día 31 enfrentar a Curazao. El primero y el segundo y el tercer abridor, eso sí no lo tenemos. Creo que eso lo vamos a colegiar después ahora del partido que tengamos con Dominicana el miércoles, y entonces nos vamos a reunir la dirección del equipo, colegiamos ahí, Pedro, que es el otro entrenador de picheo, conmigo y con Germán y la dirección, a ver los requisitos que lleva el equipo de Curazao, para ver quién es el pitcher que mejor le puede trabajar y podamos tener el resultado que esperamos, que es la victoria. Bueno, es un torneo corto, ahí lo sabemos, pero bueno, nosotros sí mantenemos ya desde el año pasado, no, desde este año empezamos la Copa de las Américas en Venezuela, después Nicaragua, después el Clásico, sí hemos mantenido una estrategia de un volumen de lanzamiento en pitcher abridor entre 45 y 60 lanzamientos, en dependencia como esté, y ahí ya vamos utilizando el relevo intermedio, relevo largo, relevo intermedio y el cerrador, que eso sí lo vamos a cumplir a cabalidad. Pero los abridores siguen siendo Raymond Figueredo, José Ignacio Bermúdez. ¿Están por ahí los nombres? Sí, los nombres están por ahí. Está el caso que lo que hablamos, José Ignacio Bermúdez, Raymond, Randy Cueto, puede ser Freseja, Andy Vargas, porque ya como no contamos tampoco ahora en estos momentos con Brande, porque sufrió una lesión en su pierna y no va a estar junto con el equipo ahora es que se encuentra Junior Gutiérrez, que de un momento estuvo bueno, pero ahora se volvió a incorporar de nuevo. El staff de nosotros está conformado con pitchers que tienen su mínimo de velocidad, oscilan 89, 90, pero es un repertorio muy bonito. Y lo mejor de todo, que hay un buen dominio de la ubicación del lanzamiento, que es el control, que es el que nos puede ayudar a detener la defensa de la ofensiva de cada uno de estos equipos, porque vamos a ir a la raíz con los estudios que estamos haciendo de cada uno de los equipos de Curazao, primero, después de Puerto Rico y bueno, Dominicana, que lo podemos ver más de cerca, independientemente del estudio, lo podemos ver más de cerca, porque ahí vamos a confrontar el partido con ellos, vamos a ver las habilidades de ellos, y en función de eso vamos a ir trabajando el picheo. Un buen ambiente, tanto los pitchers como los jugadores, estamos optimistas los directivos, y hay una gran actitud de los jugadores y los lanzadores para enfrentar este campeonato. Quiere decir que cuando ellos tienen una buena actitud, van al terreno a darlo todo, creo que los resultados van a salir. Punto final a la información deportiva. Evelyn, mi abrazo caluroso para ti. Gracias, Miguel Ángel. Y qué calor se siente en La Habana y en toda Cuba. Concluyen así los deportes. Hacemos una segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias y en breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. 25ª edición de la Feria de la Cultura Cubana, Arte en la Rampa. Del 9 de julio al 30 de agosto en el Pabellón Cuba, sede nacional de jóvenes artistas. Dedicada a los 40 de la HS y al centenario del comandante Fidel Castro Ruz.
lo mejor de nuestra artesanía, espacios de diálogo, presentaciones literarias, conciertos y mucho más. 25ª edición de la Feria de la Cultura Cubana, Arte en la Rampa. Validar la autoría de 3 piezas del pintor con la obra más trascendente del siglo en la arquitectura cienfueguera es el empeño de la oficina del conservador de esa ciudad en el centro sur de Cuba. El empleo de métodos científicos en colaboración con el Colegio Michoacano introduce novedad en los estudios del patrimonio en la región. Con el reporte de la periodista Ismari Barcia. Toma un fragmento de la capa pictórica de un lienzo original de 1893. En el Casino Español, hoy Museo Histórico Provincial, comienza el muestreo para aprobar, mediante novedosos estudios, la autenticidad de obras de Camilo Zelaya Toro. Durante la restauración del Palacio García de la Noceda para convertirlo en oficina del conservador de la ciudad, surgió la incógnita al desmontar 3 maruflash no firmados, pero atribuidos al pintor filipino madrileño que dejó la huella más prominente en la arquitectura cienfueguera de finales del siglo XIX. Afortunadamente, hace alrededor de 2 años se firmó un convenio de colaboración entre la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos y el Colegio Michoacano, y en una conversación con el presidente del colegio le dijimos que aspirábamos a poder trabajar desde análisis físico-químicos la autoría de estas pinturas, y accedió a ello porque ellos tienen la tecnología del microscopio de barrido y poder entonces, digamos, desde la estructura de los pigmentos, desde los aglutinantes que se utilizan, buscar entonces la marca físico-química de Zelaya. Establecido en La Habana en 1876, este artista no académico es el autor de retratos de militares como el general español Arsenio Martínez Campos, del cielo raso del Teatro La Caridad de Villa Clara y su obra mayor en Cienfuegos, el lienzo sobre la platea en el Coliseo Tomás Terry. 3 años de investigación histórica documentan la existencia de un taller de fotografía y venta de arte de numerosos discípulos y sus nexos con la élite de la burguesía que legitimaba a través de grandes obras de arte su estatus clasista. Para mí, ahí es donde está la lógica del encargo, del nacimiento de esos maruflash, y detrás de ellos, si no la mano, al menos el estilo y el intelecto Zelaya. Probarlo es el cometido de estos análisis físico-químicos comparativos con la cooperación de México, sin precedentes para los estudiosos del patrimonio en la Perla del Sur. Ismari Barcia, Cuba Visión Internacional. Vamos al cierre. Un campesino manzanillero en plena faena abre su finca y comparte en cámara los secretos de su éxito para extraer la riqueza a la tierra que cultiva. Para conocer la historia de este hombre que con sus propias manos y la sabiduría heredada de generaciones desafía las adversidades y convierte cada surco en una lección de vida, llega el siguiente reporte realizado por el telecentro Golfovisión TV. Decir Alexis Velázquez Cedeño, conocido por Guantánamo en el poblado La Escondida, es sinónimo de producciones agrícolas. Él y sus hombres trabajan en un área de 6 hectáreas. Esta es una tierra que si seguimos a cabo el intercalamiento y quitamos un cultivo y ponemos el otro, que es lo único que te va a llevar a tener logro y buenas producciones. A este productor lo conocimos en una jornada de trabajo voluntario que contó con la presencia de la primera secretaria del partido en Granma, Yudelke Ortiz Barceló, y la gobernadora Yanexi Terry Gutiérrez. Aquí nosotros hemos logrado tener unos rendimientos por hectárea de más de 400 quintales de boniato. Aquí tenemos permanente pimiento, berenjena, ají. Las producciones de Alexis se destinan al consumo social y puntos de venta. Fundamentalmente las producciones van dedicadas a todos los centros priorizados, hospital infantil, hogar de ancianos, círculos infantiles y así sucesivamente, el cual hasta ahora ha cumplido muy bien los planes de producción, ingresando, vendo directamente a la feria a un precio bastante módico. Con sus hombres, Guantánamo logra cumplir sus planes de producción y se sienten estimulados. En estos momentos tenemos 5 trabajadores en estas 6 hectáreas de tierra, y los cuales se sienten muy estimulados porque cada uno de ellos cobra más de 25,000 pesos. Porque lo que le digo, se trabaja mañana, se trabaja tarde, pero bueno, se ve el sacrificio o el resultado del sacrificio. Guantánamo lucha diariamente por incrementar sus cultivos y por ello ya tiene 6 hectáreas más asignadas en una zona con tierras muy buenas, según sus palabras. Él tiene bien claro su filosofía de vida.
Si el hombre sirve, la tierra sirve. Y hemos demostrado en esta pequeña hectárea de tierra que sí se puede producir, porque lo hemos demostrado con hechos, que cuando se trabaja bien y se trabaja con amor, se ven los resultados. Y la única forma de bajar los precios va a ser producción. Cuando se trabaja con amor y bien, sí se obtienen resultados. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. A usted, gracias por informarse con nosotros.